Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy les traigo una nueva plantilla muy avanzada, muy profesional, que nos va a ayudar a realizar el cálculo de dosificaciones de concreto para diferentes tipos de estructuras, ¿no? Lo primero que vamos a realizar nosotros para poder efectuar este tipo de dosificaciones es ir a la casilla donde dice elemento estructural, ¿no? Luego damos clic aquí y aquí nos va a indicar todos los elementos que nosotros podemos trabajar en esta plantilla. Por ejemplo, si deseamos trabajar para losas aligeradas, damos en la casilla losas aligeradas, como ustedes pueden ver, y luego procedemos a ingresar el total de datos que nos habilita la plantilla, ¿no? Como ustedes pueden ver aquí, para losas aligeradas me pide las dimensiones de la estructura, el largo, el ancho, me pide el espesor de losa y el ancho de la vigueta, ¿no? Esos son los datos que me pide esta edificación. Una vez que me genero yo todos estos datos, me va a dar automáticamente la cantidad de ladrillos o bloques que yo necesite para realizar este tipo de edificaciones, ¿no? Como ustedes pueden ver, aquí se habilitó esta casilla, ¿no? Aquí me va a dar el total de bloques que necesito para realizar esta losa aligerada, ¿no? Luego también tenemos para el cálculo de columnas circulares, ¿no? Columnas circulares. Si nosotros indicamos que vamos a trabajar con columnas circulares, vamos a ingresar las dimensiones que requeramos, ¿no? Si vamos a trabajar 1, 2, 3, 4 columnas, colocamos aquí la casilla, ¿no? Por ejemplo, si voy a trabajar una columna que tiene una dimensión de 0.30 por una altura de 2.60, por ejemplo, un pequeño ejemplo, debo de indicar también la cantidad de veces que requiero esta columna. Por ejemplo, quiero esta columna, se me repite una vez, ahora necesito una columna, coloco el 1, ¿no? Automáticamente me da el volumen de la columna. Si necesito 5 columnas con estas dimensiones, coloco el 5 y así sucesivamente puedo trabajar estas 4 casillas, ¿no? Ya, entonces ese es para el caso de las columnas circular, ¿no? Recuerden que esta plantilla está programada para realizar los cálculos exactos de acuerdo a la necesidad que ustedes presenten en su proyecto. Ahora, si voy para el cálculo de una columna cuadrada, vemos que aquí se me habilitan ahora 3 casillas. Vemos el lado, sabemos que el área de una columna de un área cuadrada es el lado por lado y por altura, ¿no? Aquí se me habilitó lado por lado y por altura. Aquí me muestran en la pequeña imagen cómo es el lado 1, cuánto mide esta distancia, y cuánto es la altura de esta columna que yo necesito calcular. Lo mismo si es una columna rectangular, lo mismo necesito el lado y por su altura, largo, ancho y altura. Aquí, como pueden ver ustedes, aquí me calcula una zapata aislada. Aquí tenemos para también cálculo de muros. Si ustedes se dan cuenta, aquí me calcula el muro, donde me va a pedir como dato inicial. Si ustedes se dan cuenta, miren cómo va cambiando la plantilla. Automáticamente, cuando yo voy a trabajar a algún tipo de elemento específico, la plantilla cambia. Por ejemplo, miren, en el caso de muro, al tocar muro, se me habilita la casilla del tipo de ladrillo que yo voy a necesitar o requiero para esta edificación, y además el tipo, ¿no?, que va a tener nuestro bloque. Puede ser tipo cabeza, tipo soga, tipo canto, ¿no? Debemos de especificar. Luego aquí vamos a ingresar la junta vertical y aquí vamos a ingresar la junta horizontal. Ya, ok, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, cuando estábamos en losa aligerada, se me habilitaba aquí cantidades de ladrillos que yo necesitaba y se me habilitaba aquí, ¿no?, el ancho de viga y el espesor de viga. Luego acá también hay otros datos que ya les voy a mostrar. Ahora, si necesito una zapata corrida, automáticamente el programa me muestra la zapata corrida. Recuerden que cada vez que necesitemos realizar este tipo de cálculos, necesitamos indicarle a la plantilla la cantidad de veces que se repite, ¿no? Por ejemplo, si es 1, debo de colocar el 1, si no, no me va a calcular. Necesito especificar cantidad con la que yo voy a trabajar. Ahora,
estamos en zapata corrida. Y por último tenemos placas, ¿no? También nos trabaja placas, largo, ancho. Entonces tenemos todo este tipo de estructura. Me va a trabajar esta plantilla. Ya vamos a hacer un pequeño ejemplo rapidito. Vamos a poner una columna cuadrada, en donde me pide el concreto con el que yo voy a trabajar. Por ejemplo, un concreto 210. Ya recuerden que esto queda a criterio del diseñador, ¿no? Esto es una pequeña prueba para que ustedes puedan ver cómo se utiliza la plantilla. Vamos a ingresar el porcentaje de desperdicio del 5%, el peso del cemento puede ser de 50 o puede ser de 42.5, dependiendo, ¿no?, del país, ¿no? Dependiendo del país. ¿Qué más nos pide el programa? No nos pide automáticamente nada más de dato inicial como datos para ingresar a realizar el cálculo. Entonces procedo a ingresar, ¿no?, las longitudes. Me dice lado, vamos a hacer una columna de 25 por 25, una columna de 25 metros, de punto 25, y porque tiene una altura de, vamos a darle una altura de 2.5 metros. 2.5 metros. ¿Cuántas veces se me está repitiendo esta columna? La vamos a multiplicar por 1, ¿no? Una sola vez. Por ejemplo, si yo voy a calcular solo una columna, lo multiplico por 1. Si yo necesito más columnas que tienen esas dimensiones, pongo 4. Por ejemplo, si yo tengo acá otra columna de punto 30 por 30 y pongo una altura de 2.5, también me va a calcular. Recuerden que me da 0 porque no estoy ingresando la cantidad, ¿no? Ingreso la cantidad, tengo 2 columnas, y así sucesivamente me va a ir ingresando los datos a la plantilla, ¿no? Ahora, por ejemplo, no voy a trabajar esta columna, vamos a poner aquí 0 y aquí también 0, perdón, aquí 1, aquí vamos a dejarlo en 1. Ahí, una sola columna yo voy a trabajar, en donde obtengo lo siguiente, ¿no? Mi volumen es de 0.156 o 0.156 o 0.16, como ustedes lo quieran ver, ¿no? Ya, tenemos 0.150. En esta casilla yo no voy a ingresar absolutamente nada, ya el programa me automatiza todos los resultados. Ya una vez que yo ingreso el concreto con el que voy a trabajar, como ustedes ven, automáticamente la plantilla ya me está dando la dosificación con la que yo voy a trabajar, ¿sí? Me la está dando en metros cúbicos, cantidad de bolsas de cemento, y me está dando la dosificación con la que yo voy a trabajar. Bajo un poquito, aquí tengo esta tabla donde me indica la dosificación para diferentes tipos de concreto, y acá tengo para lo que es mortero, ¿no? Todo lo que es mortero. Ahí igual se los he dejado para que ustedes puedan tener conocimiento de cuando estén trabajando en la plantilla. Ahora, ya he obtenido la dosificación requerida. Ahora aquí tengo las cantidades en metros cúbicos que requiero para mi edificación o para lo que estoy construyendo. En este caso estoy trabajando para 0.156 metros cúbicos. Entonces la cantidad de cemento que yo necesito es 1.59 o 2 sacos de cemento. Si ustedes desean pueden redondear aquí abajo, o si no pueden trabajar directamente con los datos que se les muestra aquí en pantalla. Entonces tenemos 1.59 sacos de cemento, 2 sacos de cemento si ustedes requieren, porque no vamos a comprar medio saco de cemento, ¿no? Entonces aquí tenemos en arena, trabajamos con 0.08 metros cúbicos de arena, y vamos a trabajar con 0.08 metros cúbicos de piedra. Por ejemplo, si yo necesito 4 columnas de este tipo, trabajaría con esta cantidad de hormigón, ¿sí? Ok, ya me incrementó, ahora necesito 6.38 sacos de cemento, ¿no? ¿Sí? Entonces estamos hasta aquí. Ahora el agua me está dando en metros cúbicos. Ahora aquí un dato muy importante: si yo quiero el cálculo en baldes, esto me va a dar el cálculo en, vean aquí todos los detalles que ustedes pueden calcular en baldes, en litros, en buggies, carretilla o parihuela.
pueden ingresar todos estos datos ustedes para que se les facilite el trabajo, ¿no? En un momento en obra. Por ejemplo, si yo quiero trabajar en balde, voy a ingresar aquí en esta casilla, es la única que se habilita, aquí no, donde dice parihuela no, voy a ingresar solamente en donde dice balde, el volumen del balde. Por ejemplo, yo tengo un balde de 20.4 litros, ingreso los 20.4 litros, entonces aquí ya me está dando el cálculo para los 20.4 litros el balde. No, entonces, ¿cuántos sacos? Ya sabemos, 1.59. Cantidad en baldes, ¿cuántos baldes necesito? 3.92 baldes, ¿sí o no? 3.92 baldes o 4 baldes. Acá también necesitamos 3.92, serían 4 baldes que tengan esta cantidad de litros. Recuerden, si yo conozco el litro que ocupa de espacio ese balde, coloco aquí el litro. En caso que yo desconozco las medidas o longitudes del balde, cuántos litros es el balde, entonces yo voy a proceder a ingresar acá donde dice balde, base mayor, base menor, altura. Aquí ingreso las dimensiones del balde. Por ejemplo, tenemos un balde de .29, ingresamos las dimensiones en metro, y tiene una .23. Esto es en el caso que ustedes, si no lo conocen, ustedes pues miden el balde e ingresan las dimensiones de su balde, y tiene una altura de .38, ya que casi sería lo mismo, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, aquí me está indicando que este balde tiene 0.0204 metros cúbicos, que equivaldría también a 20.4 litros, ¿no? Casi serían las mismas dimensiones. Entonces, recordándoles que ustedes pueden trabajar con las dimensiones aquí del balde o colocar directamente en litros. Dato muy importante: si yo coloco el dato, los litros, y también ingreso acá en metros cúbicos, el programa me va a calcular como error y no me va a hacer ningún trabajo. Entonces debo de trabajar bien sea en metros o en litros, ya en metros o en litros. Ok, entonces ya sé cuántos baldes necesito. Si quiero en carretilla, pues pongo en buggy, por ejemplo, buggy. Si quiero en carretilla, cuánto en carretilla. Si quiero en parihuela, pues necesito ingresar las dimensiones de la parihuela. Hay parihuelas de 20 por 20 y por 40, depende, ¿no? Depende de la construcción. Ustedes aquí van a ingresar las dimensiones de su parihuela, en el caso que requieran trabajar con parihuela, y el programa automáticamente les va a arrojar aquí el valor para que ustedes tengan conciencia de cuál es el volumen con el que están trabajando. Ok, entonces para yo realizar esta columna, aquí está, necesito 2 sacos de cemento, vamos a dejarlo en balde, necesito 4 baldes de arena y 4 baldes de piedra, y necesito 30 litros de agua, que si lo dejamos en balde necesito 1.50 litros de agua, ¿no? Eso sí, un balde y medio, ¿no? O casi un poco menos de ahí tenemos la cantidad de balde, un balde y medio, ¿no? Ok, ya, por ejemplo, si yo ya terminé, entonces vamos a trabajar con otro tipo de elemento estructural. Trabajamos con otro tipo de elemento estructural. Vamos, por ejemplo, si quiero trabajar algún muro, ¿qué hacemos? Ingresamos la palabra muro. Si ustedes se dan cuenta, aquí se me habilitó automáticamente toda la casilla, ¿no? Ingresamos el F'C, el porcentaje de desperdicio, el tipo de cemento, y también vamos a ingresar el tipo de ladrillo con el que yo voy a trabajar. Por ejemplo, puedo trabajar con un tipo de ladrillo. Aquí tienen todos los tipos de ladrillo, ¿no? Todos los tipos de ladrillo con los que ustedes requieran trabajar. Tenemos un bloque prensado 20. Podemos trabajar con un bloque prensado 9. Ahí está, y a un costado me da las dimensiones del bloque. Aquí vamos a ingresar las juntas, aquí vamos a ingresar las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, si voy a trabajar con una losa aligerada, automáticamente el programa me indica también con qué tipo de elemento voy a estudiar: espesor de losa, el ancho de la vigueta,
el largo y el ancho de la losa, y también voy a trabajar con el tipo de bloque. También se me va a habilitar el tipo de bloque con el que yo necesito trabajar o con el que yo quiero trabajar. Ustedes ya tienen realizada su proceso de la losa, y ustedes lo único que van a ingresar son los datos ya encontrados, ¿no? Dato muy importante: el cálculo de losa aquí me va a indicar también la cantidad de ladrillos que yo requiero para realizar la losa con la que voy a trabajar. Y también en otro video les voy a mostrar cómo se utiliza la plantilla para cada estructura, ¿no? Ya en la parte de acá me va a especificar el mortero. Aquí dice mortero, me va a especificar el mortero y la cantidad de bloques que yo necesito para un muro en este sector de acá. Bueno, hasta aquí que termino este video. Espero que puedan obtener esta plantilla. La voy a subir a la página para que todos tengan acceso